Queridos oyentes, hoy interrumpimos el ritmo habitual del canal para hablarles con el corazón en la mano, porque hay momentos en la vida que no se pueden ignorar, tragedias que nos sacuden el alma y nos obligan a detenernos, a mirar atrás y a reflexionar. Hoy es uno de esos días. El silencio de una comunidad entera, el llanto ahogado de miles de aficionados y la imagen de un ataúd cubierto de flores nos recuerdan una pérdida que aún no podemos comprender. Diogo Jota, estrella del Liverpool y orgullo de Portugal, ha emprendido su último viaje, y no lo ha hecho solo. Junto a él, su hermano menor, arrebatados ambos en un accidente que ha dejado al fútbol europeo sumido en la incredulidad. Esta es la historia detrás del adiós. El adiós más injusto, el más inesperado, el más doloroso. El reloj marcaba las 15 horas del 4 de julio en São Cosme, una pequeña localidad a las afueras de Porto. Pero en los corazones de todos los presentes era como si el tiempo se hubiera detenido. El coche fúnebre avanzaba en silencio, escoltado por una multitud que no quería creer lo que estaba viendo. Flores blancas, banderas del Liverpool y camisetas del equipo nacional cubrían la entrada de la iglesia. No era un partido, era una despedida, y no una cualquiera. Hace solo 2 semanas, en este mismo pueblo, Diogo Jota y su novia de toda la vida, Rute, celebraban su boda en una ceremonia católica íntima, llena de amor y esperanza. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que lo que entonces fue un altar de unión y alegría, hoy se convertiría en un altar de duelo. La tragedia golpeó sin avisar. En una noche cualquiera, una carretera portuguesa se convirtió en el escenario de un accidente que acabaría con la vida de 2 hermanos. Diogo, el ídolo, y su hermano, su sombra inseparable. La noticia fue como una bomba que estalló en la madrugada. El mundo del deporte se paralizó. Liverpool emitió un comunicado breve, frío por la urgencia, pero cargado de dolor. En Portugal, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa ofreció sus condolencias personalmente y cientos de personalidades del fútbol, desde João Moutinho hasta André Villas-Boas, dejaron mensajes de despedida que reflejaban algo más que respeto. Mostraban amor genuino, admiración profunda y una pena compartida. La ceremonia religiosa fue oficiada por el padre José Manuel Macedo, quien entre sollozos y rezos confesó: "Hoy no enterramos solo a un jugador de fútbol, hoy despedimos a un hijo, un esposo, un hermano, un ser humano extraordinario que llevó luz a la vida de miles". El servicio comenzó en la pequeña capilla de São Cosme, donde se celebró una misa íntima con familiares y allegados, y continuó en la iglesia principal de Gondomar, donde se congregaron cientos de seguidores en busca de consuelo. Pero más allá de las velas, los cánticos religiosos y las coronas florales, lo que reinaba era un silencio roto solo por los recuerdos. Recuerdos de un niño que creció entre callejones de Porto con un balón en los pies y un sueño en la cabeza. De un joven que nunca olvidó sus raíces, que volvía siempre a su barrio después de cada temporada para jugar con los de siempre, como uno más. De un hermano mayor que cuidaba al pequeño como a su propia vida. Se espera que el sábado 5 de julio a las 10 de la mañana se realice el entierro definitivo. El camposanto que acogerá a Diogo y a su hermano será testigo de uno de los momentos más conmovedores en la historia reciente del deporte portugués. Y es que, más allá del talento, Jota simbolizaba una generación de futbolistas que no solo brillaban por lo que hacían en el campo, sino por lo que eran fuera de él. Y es aquí donde el dolor se transforma en preguntas. ¿Cómo puede alguien con toda la vida por delante, con una carrera en pleno apogeo, desaparecer de un momento a otro? ¿Qué sentido tiene una muerte tan abrupta, tan injusta, tan cruel? Algunos dicen que el destino es inquebrantable, otros que la vida es frágil y caprichosa. Pero lo cierto es que cuando un ídolo como Jota nos deja, no solo muere un hombre, se rompen sueños, se detienen proyectos, se desvanecen risas, abrazos y promesas. Y lo peor, queda un vacío que nadie podrá llenar.
A lo largo de su carrera, Diogo no fue solo un delantero habilidoso o un goleador implacable. Fue también un ser humano profundamente humano. Amaba a los animales, apoyaba causas sociales y jamás se negó a firmar una camiseta para un niño en la grada. Sus compañeros lo definían como alguien que escuchaba más de lo que hablaba y que prefería construir puentes antes que buscar aplausos. En una época donde la fama suele emborrachar, Jota mantuvo los pies en la tierra. Y quizás por eso su partida duele el doble. El duelo que atraviesa Portugal no es solo por la muerte de una celebridad. Es el luto de una nación que ve partir a uno de sus hijos más prometedores. Y en cada rincón del país, desde Lisboa hasta Braga, hay un susurro común. No era su hora. Hoy, el balón está en silencio. El estadio vacío. La camiseta número 20 colgada en lo alto, como símbolo eterno de un legado que ni la muerte podrá borrar. Porque Diogo Jota ya no está entre nosotros. Pero lo que sembró, en la cancha, en su familia, en sus fans, seguirá floreciendo. Una despedida en silencio. El viaje final de Diogo Jota y la tragedia que conmocionó al fútbol ibérico. La tarde del 3 de julio, en un rincón remoto del noroeste de España, el sonido seco de un motor detenido rompía el silencio absoluto que envolvía el pequeño pueblo de Puebla de Sanabria. Desde el exterior, el vehículo negro avanzaba con solemnidad, escoltado por el peso invisible de una noticia que ya no era solo local, sino continental. En el interior del coche fúnebre yacían los restos de Diogo Jota, una estrella del fútbol portugués, y de su hermano menor, André. Ambos víctimas de un accidente que no solo ha paralizado a sus seres queridos, sino que ha dejado al deporte en estado de shock. El cuerpo del futbolista y el de su hermano fueron trasladados desde la morgue forense de la localidad, mientras medios de comunicación y vecinos seguían con absoluto respeto el último trayecto en suelo español de quien, hasta hace poco, era símbolo de velocidad, precisión y juventud. El destino de ese viaje fúnebre, la frontera portuguesa. Una línea geográfica que, en esta ocasión, dividía no dos países, sino dos realidades inconciliables: la vida que Jota aún debía vivir y la muerte que llegó demasiado pronto. Un trayecto truncado, destino o negligencia. El accidente se produjo en un punto maldito de la autopista A52, una vía que serpentea entre montañas y que a menudo es utilizada por quienes desean evitar los aeropuertos y desplazarse por tierra hacia el norte de España. Fue cerca de la localidad de Cernadilla, a escasos 10 millas de la frontera portuguesa, donde el Lamborghini Huracán, un vehículo que representa lujo, poder y velocidad desmedida, perdió el control. Según los primeros informes policiales, una explosión repentina de un neumático habría sido el detonante del siniestro. El deportivo aparentemente intentaba adelantar a otro coche cuando todo ocurrió. El estruendo fue tal que algunos testigos aseguraron haber escuchado una detonación que confundieron con un pequeño terremoto. Lo que vino después fue el caos. El coche dio varias vueltas sobre sí mismo, derrapó violentamente y terminó destrozado al costado de la vía. En su interior, los dos hermanos, atrapados sin posibilidad de escape. A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia, no hubo milagro. El mundo del fútbol se preparaba, sin saberlo, para recibir una de las noticias más desgarradoras de la última década. Un viaje que no debía ocurrir. Los detalles del motivo de este viaje han sido confirmados por fuentes cercanas a la familia. Diogo Jota y su hermano menor se dirigían a Santander, donde tenían previsto tomar un ferry rumbo al Reino Unido. Un viaje planificado con antelación, como alternativa segura tras una operación reciente a la que el delantero se había sometido y que desaconsejaba el uso de aviones. Este dato es, en sí mismo, una pieza clave del rompecabezas. ¿Qué urgencia empujó a Jota a subirse a un coche deportivo en plena recuperación y recorrer más de 300 kilómetros hasta Santander? ¿Por qué un vehículo tan poco adecuado para trayectos largos y riesgosos?
¿Fue la prisa, la confianza en la máquina o el deseo de mantenerse fiel a sus compromisos profesionales? Lo cierto es que las autoridades aún no han podido confirmar quién iba al volante. Hay versiones cruzadas, testimonios poco claros y una sospecha que flota entre los investigadores: que el conductor perdió el control tras un error de cálculo mientras adelantaba. La posibilidad de que el propio J manejara, a pesar de sus condiciones físicas, no está descartada. Una estrella apagada en el momento más inesperado. Diogo Jota no era solo un futbolista talentoso. Era el rostro de una generación de jugadores portugueses que habían crecido bajo la sombra de Cristiano Ronaldo y que comenzaban a construir su propia historia. Desde sus inicios en Paços de Ferreira hasta su consagración en el Wolverhampton y luego en el Liverpool, Jota había demostrado no solo técnica, sino madurez, versatilidad y una pasión contagiosa. Su carrera estaba lejos de su apogeo. Había superado lesiones, regresado con fuerza y era uno de los nombres fijos en la convocatoria nacional. En medio de un año agitado, marcado por rumores de traspasos y negociaciones millonarias, Jota había elegido el silencio. Nunca fue amigo de los escándalos, pero su final ha dejado una estela de preguntas sin respuesta. La familia, los amigos, el fútbol, luto colectivo. En Portugal, la noticia cayó como una bomba emocional. Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor, incredulidad y homenajes. En el centro de entrenamiento del Liverpool, los jugadores guardaron un minuto de silencio, mientras Jürgen Klopp, visiblemente afectado, cancelaba su agenda para viajar a Oporto. En la Federación Portuguesa de Fútbol, el presidente emitió un comunicado cargado de emoción, recordando el alma noble y el talento descomunal de Jota. Su hermano André, en cambio, era un rostro desconocido para la prensa. Apenas algunos perfiles en redes, algunas apariciones esporádicas junto a Diogo. Y sin embargo, su muerte ha sacado a la luz una relación fraternal profunda que muchos ahora recuerdan con fotos antiguas, abrazos sinceros y momentos compartidos lejos del foco mediático. Una investigación abierta y un duelo sin cierre. La policía española continúa con las diligencias. Se ha abierto una investigación formal para determinar si hubo negligencia, exceso de velocidad o una falla mecánica no detectada. El fabricante del Lamborghini ha sido contactado y se espera un informe técnico en los próximos días. Pero para la familia, el duelo trasciende cualquier informe pericial. Se espera que el funeral se celebre en Oporto, en la más estricta intimidad, aunque no se descarta una ceremonia pública posterior. La selección portuguesa ya ha ofrecido organizar un homenaje nacional. La muerte trágica de Diogo Jota ha encendido un tipo de relato que, con el paso del tiempo, se convierte en leyenda. No es solo el futbolista el que se ha ido. Es la promesa, el hijo, el hermano, el amigo, el ídolo silencioso. Un joven que eligió siempre hablar con los pies y que, al final, nos ha dejado una última lección dolorosa: que la vida, incluso para los que parecen tocados por la gloria, pende de un hilo delgado e impredecible. Hoy, la imagen del coche fúnebre cruzando la frontera hacia Portugal queda grabada en la memoria de una nación. Y en el silencio de ese viaje final, se escuchan, quizá por última vez, los ecos de una carrera que terminó demasiado pronto, pero que será recordada para siempre. Una madrugada trágica. La muerte que sacudió a Diogo Jota y destrozó a todo un país. A las 00:35 de la madrugada, una llamada al servicio de emergencias rompió el silencio de la noche portuguesa. Lo que parecía ser otro accidente más en una carretera secundaria cerca de Vila Nova de Gaia, pronto se revelaría como una tragedia de dimensiones incalculables. Un vehículo completamente destrozado yacía entre los restos calcinados de una zona boscosa. Las llamas, aún activas, no solo consumían los restos metálicos del coche, sino que también arrasaban con la vegetación circundante, como si la naturaleza misma estuviera de luto. La policía y los bomberos llegaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Dentro del amasijo de hierros y fuego, yacían sin vida los cuerpos de dos hermanos.
Diogo Jota, estrella del Liverpool FC y de la selección portuguesa, y su hermano menor, cuyo nombre aún no ha sido revelado oficialmente por respeto a la familia. La escena era dantesca. El vehículo, según los primeros informes, se había salido de la vía tras perder el control a alta velocidad, dando varias vueltas de campana antes de estallar en llamas. Lo impensable se había convertido en realidad. El fútbol europeo perdía a una de sus figuras más queridas y respetadas, y Portugal, aún embriagada por la emoción del reciente enlace matrimonial de Jota, despertaba con el alma rota. Diogo Jota, de apenas 28 años, no era solo un jugador, era un símbolo, un hombre que, pese a la fama, la fortuna y la presión del deporte de élite, siempre mantuvo una vida discreta, centrada en su familia y en los valores que lo vieron crecer. El pasado 22 de junio, apenas días antes del accidente, Jota había celebrado su boda con Ruth Cardoso, su amor de toda la vida, madre de sus 3 hijos y compañera inquebrantable en el viaje del éxito. La boda, celebrada en Porto con discreción pero rodeada de cariño, había sido el broche de oro a una historia de amor, que comenzó cuando ambos eran apenas unos adolescentes. En Instagram, Jota compartía con frecuencia imágenes junto a Ruth y los niños. En una de las últimas publicaciones antes del accidente, escribió: "El hombre más afortunado del mundo, porque tú dijiste que sí". Por su parte, Ruth compartió imágenes del día de la boda con un mensaje que hoy duele leer: "Mi sueño se ha hecho realidad". Ese sueño, sin embargo, se convirtió en pesadilla en cuestión de segundos. El Liverpool FC emitió un comunicado pocas horas después de confirmarse la identidad de las víctimas. El club expresó estar sumido en una pérdida inimaginable. Jugadores, técnicos y empleados del club no daban crédito a lo sucedido. Algunos, visiblemente afectados, suspendieron sus actividades públicas. Las redes sociales del club se llenaron de mensajes de condolencias y homenajes, mientras que Jürgen Klopp, exentrenador del club, rompía su silencio con un escueto pero desgarrador mensaje: "Nunca entrené a alguien con más humildad, más compromiso y con un corazón tan grande". Pero el golpe no se sintió solo en Inglaterra. En Portugal, la consternación se palpaba en las calles. Frente al Estadio do Dragão, donde Jota dio sus primeros pasos como profesional, se multiplicaban los ramos de flores, camisetas firmadas, fotografías, cartas escritas por niños y velas encendidas que no se apagaban ni con el viento. En Anfield, el mítico estadio del Liverpool, se vivía una escena similar. Decenas de aficionados se congregaban en silencio, algunos llorando abiertamente, otros simplemente permaneciendo de pie, con la cabeza baja y el rostro desencajado. Era el adiós a un ídolo, un adiós sin aviso. Pero detrás de la figura pública, del ícono deportivo y del profesional ejemplar, había un hombre, un hermano, un esposo, un padre. Y ahí es donde la tragedia alcanza su punto más desgarrador. 3 pequeños, demasiado jóvenes aún para comprender del todo la magnitud de lo ocurrido, se han quedado sin su papá. Una mujer que días antes lucía el vestido blanco del amor eterno, se viste ahora de negro, preguntándose cómo se reconstruye una vida que había imaginado perfecta. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Por qué viajaban tan tarde? ¿Hubo un fallo técnico en el vehículo? ¿Un descuido, una fatiga, una mala decisión? Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva. Se han solicitado imágenes de cámaras cercanas y ya se está analizando la caja negra del coche, así como el historial de conducción de los ocupantes. Pero en medio de tantas incógnitas, una sola verdad se impone: 2 vidas se apagaron de forma brutal y nada podrá revertirlo. Algunos medios especulan con que la pareja, tras regresar de su luna de miel, había organizado una pequeña reunión familiar y que, por razones aún no claras, Jota y su hermano decidieron salir a dar una vuelta en coche. Hay quienes afirman que el futbolista estaba probando un nuevo vehículo de alta gama, mientras otros sugieren que simplemente estaban disfrutando de un momento a solas, como 2 hermanos unidos de por vida. Sea cual sea la versión real, el resultado es el mismo: una pérdida irreparable. Hoy, mientras el mundo del fútbol guarda silencio y las redes sociales se inundan de homenajes, una pregunta retumba con fuerza:
¿Por qué? ¿Por qué alguien tan joven, tan lleno de vida y amor, tuvo que partir así? Tal vez nunca tengamos la respuesta, pero lo que sí podemos hacer es recordar, no al futbolista, no a la estrella, sino al hombre, a Diogo, al hijo, al hermano, al esposo, al papá que, cada vez que marcaba un gol, miraba al cielo y sonreía, como si agradeciera a la vida. Hoy es el cielo el que recibe esa sonrisa, y nosotros, los que quedamos, solo podemos decir, gracias Jota, gracias por todo. La historia oculta detrás de la diosa Diogo Jota, una tragedia que estremeció al mundo del fútbol. Cuando pensamos en la gloria, pocas veces imaginamos lo frágil que puede ser el pedestal donde se construye. Diogo Jota, el delantero portugués que conquistó corazones por su talento, disciplina y humildad, parecía tenerlo todo. Un jugador en la cúspide de su carrera, un padre de familia devoto, un hombre joven que compartía sus días entre goles, risas infantiles y los paisajes exóticos de Dubái o las nevadas eternas de Laponia. Pero el destino, en su caprichosa manera de romper el equilibrio, decidió arrebatarlo en el momento más insospechado. Desde 2013, Jota compartía su vida con Andrea, la mujer que lo acompañó desde los inicios de su carrera profesional. Juntos construyeron una vida que muchos considerarían envidiable. 3 hijos, 2 varones y una niña, 3 perros de raza Beagle y una rutina de viajes, celebraciones y pequeños instantes familiares que solían compartir en redes sociales. No se trataba de ostentación, sino de cercanía. Jota no era el típico ídolo inalcanzable. Era un padre que enseñaba a sus hijos a esquiar en Finlandia. Un esposo que sorprendía a su mujer con cenas a la orilla del mar en Dubái. Un hombre que no olvidaba sus raíces pese a su éxito en la élite del fútbol. Sin embargo, el 5 de julio, durante el Campeonato Europeo Femenino, la UEFA interrumpió la atmósfera festiva del estadio con un minuto de silencio que heló la sangre de miles de aficionados. En el fondo de ese homenaje solemne, el nombre de Diogo Jota resonaba como un eco imposible de aceptar. Una vida truncada. Una noticia tan devastadora como inesperada. Lo impensable había ocurrido. El hombre que se había convertido en uno de los pilares ofensivos de Liverpool desde su llegada en 2020, que había levantado el trofeo de la Premier League en la temporada 2024-25 y que apenas un mes antes había ayudado a Portugal a conquistar la UEFA Nations League, ya no estaba entre nosotros. Y como suele suceder en estos casos, la noticia no solo desató el llanto de una familia, sino que paralizó al mundo del deporte. Cristiano Ronaldo, su compañero en la selección portuguesa y uno de los nombres más grandes de la historia del fútbol, escribió en sus redes sociales: "Esto no tiene sentido. Estuvimos